Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y cuando nosotros pronunciamos esta bendición, yo creo que Dios oye a nuestra oración, porque ella es hecha con sinceridad. Nosotros queremos que ustedes sean bendecidas, mi amiga, mi amigo. Y esta bendición no son las conquistas materiales. Claro que ellas vienen después. Primero viene el reino de Dios. Después vienen las bendiciones, la justicia y después las bendiciones. Entonces, que el Espíritu Santo venga a abrir el entendimiento, abrir el corazón de aquellos que son sinceros delante de Dios, para que ellos vengan a percibir y recibir la bendición de Dios, que es la iluminación del entendimiento, iluminación del entendimiento, para que entonces usted pueda saber, tener convicción, tener fe, coraje para aplicar en su vida aquello que Dios quiere que usted haga. Y una vez que usted obedece, una vez obedeciendo la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo, con certeza usted va a tomar posesión de las bendiciones que Él ha prometido en su palabra. Es lo que Jesús dice. Primero, busca el reino de Dios y su justicia. Primero. Pero el reino de Dios no es que yo puedo buscar el reino de Dios. Yo no veo el reino de Dios. Pero Dios es espíritu. Y como espíritu, Él quiere conducir sus pensamientos, su corazón, su vida. Y eso Él no lo va a hacer sin su permiso. Usted tiene que decir, yo quiero, yo acepto, yo me someto. Tan solamente venga sobre mí, dirija mis pensamientos, porque hasta aquí yo solo he hecho cosas erradas. Mis elecciones siempre son erradas. Yo vivo una vida de mala calidad. Yo no tengo placer en la vida. Entonces, yo quiero que el Señor Espíritu Santo venga a conducir mi vida para que yo pueda tomar posesión de todas las demás bendiciones que tu palabra promete. Y es interesante, amiga, amigo, que Dios en su infinita misericordia, compasión, grandeza, Dios conoce bien a las personas que Él escoge para hacer dentro de ellas, para instalar dentro de ellas su trono, su reino, que es el reino de Dios. Eso sucedió en el pasado, allí en el Viejo Testamento. Dios, cuando mandó a Moisés a construir el tabernáculo, y dentro del tabernáculo, el tabernáculo sería así la iglesia, y dentro del tabernáculo, Él mandó
a colocar un arca de oro puro, que sería el lugar donde tendría tres cosas. El arca guardaría tres cosas. Primero, los 10 mandamientos. Segundo, la vara de Moisés. Y en tercer lugar, el tercer lugar también, un pote con maná, el pan que descendió del cielo. Entonces son símbolos. El arca de la alianza, que fue colocada dentro del tabernáculo, tenía entonces tres cosas. Voy a repetir: los 10 mandamientos, la ley, la vara de Moisés y el pan, el maná que Dios hizo descender sobre Israel en el desierto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, a su palabra, obviamente, a sus pensamientos, sus ideas, y obedecemos, practicamos, entonces cuando nosotros tenemos esta conciencia de cargar dentro de nosotros la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es la vara de Moisés. La vara de Moisés era la guía, representa la guía que es el Espíritu Santo. El maná representa a Jesús, el maná que descendió del cielo. Entonces, son tres cosas extremadamente importantes. Primero, nosotros tenemos la ley, los 10 mandamientos. Luego viene la vara de Moisés y después el maná. Entonces, estos tres símbolos representan, como ya hablé, la ley de Dios, la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, y el pan, que representa a Jesús. Entonces, en el arca, nosotros teníamos los tres elementos que representan la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la palabra de Dios, cuando aceptamos, reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y nos dejamos llevar o ser guiados por la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo sabe que como seres humanos, seres carnales, seres sujetos a los pecados, a las cosas de este mundo, a las concupiscencias de este mundo, etc., Él viene para darnos condiciones de cargar dentro de nosotros exactamente la Santísima Trinidad. En la ley, en el cayado y también en el pan que descendió del cielo. Entonces, amiga y amigo, cuando nosotros decidimos, permitimos que Él sea nuestro Señor, sea el primero en nuestra vida, primero que madre, padre, hijo, mujer, primero que
todo, dinero, posición social, cuando Él es el primero en nuestras vidas. Entonces, nosotros obedecemos, amamos sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Jesús dice, quien ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hijo, su hija, su hermana, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Dentro del arca, o mejor, dentro del tabernáculo, que era la iglesia, representando a la iglesia, que representaría más tarde, era representado por el templo de Salomón que erguieron por dentro, todo lleno de oro. Y hoy somos nosotros, personas, seres humanos, y que ven el reino de Dios y no aceptamos. El reino de Dios es de Dios y Él es quien reina. Entonces, si usted quiere entrar en el reino de Dios, usted tiene que someterse a la palabra del rey. Si no, ¿cómo? El reino de Dios va a ser instalado dentro de usted. Y una de las cosas que yo he notado en los comentarios de mi Instagram o Telegram, en Telegram no veo los comentarios, pero en Instagram he visto personas que quieren recibir el Espíritu Santo. Ellas quieren recibir el director, el guía, el Espíritu Santo, que es el cayado que representaba antiguamente allí en el tabernáculo, dentro del arca. Representaba el Espíritu Santo, que era el cayado de Moisés. Él guiaba al pueblo de Moisés. Los 10 mandamientos y la palabra de Dios, que está en todo el mundo, para todas las personas. Y el pan o maná es Jesús. Entonces, nosotros teníamos del arca de la alianza construida por Moisés, los 10 mandamientos, la ley, el cayado, que representaba el Espíritu Santo, que era la dirección. El cayado es el que guía a las ovejas, ¿no es eso? Normalmente el pastor tiene el cayado en la mano para guiar a las ovejas. Entonces, tenía también el maná. Entonces, una analogía del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué sucede? ¿Por qué es que el Espíritu Santo no viene sobre muchas personas? Porque ellas primero quieren todas las cosas. Después, el reino de Dios no va a dar. Es imposible. Es imposible. Primero, el reino de Dios. Jesús dice, primero, el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que usted absorbe el comando, el reino, el gobierno de Dios, el gobierno del reino de Dios en su vida, en su cabeza, obedeciendo, viviendo en la justicia, en lo que es correcto, en la verdad. Y entonces las demás cosas van a ir siendo añadidas con el recorrer de los días, los años, etc. Entonces, ¿por qué? Es que muchas personas dicen, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, pero no recibí el Espíritu Santo. Usted no hizo lo principal. Usted puede haber dado ofrendas, puede haber hecho un ayuno, usted puede haber hecho sacrificios, pero usted no sacrificó lo más importante, que es su ser, su vida, que es su arca, digamos, para que venga sobre usted, para que usted se someta a la ley, a la dirección, que es el Espíritu Santo,
a la dirección del Padre, la dirección que es el cayado, es el Espíritu Santo, y el pan, el maná, que representa a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, usted no se sujetó su vida en este aspecto, y Dios sabe quién es quién. Él conoce a cada uno de nosotros, los pensamientos, lo que nosotros vamos a pensar. De aquí a un año, Él ya sabe lo que vamos a pensar. Todos nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras intenciones. Dios sabe de todo. No hay nada que esté oculto a sus ojos. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Con la palabra creó todas las cosas, excepto al ser humano. Pero cuando la persona quiere recibir el Espíritu Santo, ella tiene que tener conciencia de que, primero, ella se tiene que sujetar, obedecer a la palabra de Dios, obedecer los mandamientos. Jesús dice, aquel que oye y practica mi palabra, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Quiere decir que el amor a Dios no está relacionado con sentimientos del corazón. El amor a Dios está relacionado con la inteligencia, con la obediencia, con el razonamiento. Usted obedece a su palabra. Usted hace lo que tiene que ser hecho. Deja de hacer lo que no puede ser hecho. Usted vive en la verdad y no en la mentira, y con mentiras. Por ejemplo, entonces, la persona cambia su forma de ser, su conducta. Es obvio que ella va a tener que sacrificar, no tenga ninguna duda. Usted, por ejemplo, es una persona que trabaja con ventas. Usted es un negociante o usted vende alguna cosa. Con permiso. Y nosotros sabemos que el vendedor muchas de las veces él tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que prometer una cosa que no va a cumplir. Entonces, si usted quiere seguir a Jesús y es un vendedor y vende ilusiones, mentiras, engaños, usted tiene que dejar este trabajo. ¿Por qué? Porque usted va a trabajar con la mentira. Usted le va a dar atención a la mentira. ¿Por qué? Porque va a ganar con la mentira. Y quien gana de la mentira, por delante, allá adelante, va a perder todo. Y lo peor no es perder lo físico, lo material, es lo peor perder el alma. Entonces, mi amiga y mi amigo, si usted quiere la Santísima Trinidad haciendo morada dentro de su ser, que es el arca, usted tiene que ser esa arca de oro puro, purísimo, donde es colocada la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios. Ahí sí usted va a ser conducido de acuerdo, rigurosamente de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Él va a tener el derecho de conducir su vida de acuerdo con la voluntad de Él. Usted va a tener coraje, va a tener fe para obedecer su voz, su palabra. Ahora, amiga y amigo, este es el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios, en un principio, vino físicamente cuando Dios colocó en las manos sobre el dominio de Adán y Eva toda la tierra, todo el planeta. Todo eso, ahí usted va a dominar y todo lo que el planeta tiene, usted va a dominar.
Y cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y entregaron su dominio a Satanás, entonces este mundo se volvió una maldición. Maldito. La tierra se volvió maldecida por causa del hombre, del pecado del hombre, porque entregó su autoridad, entregó su dominio para el diablo. Ahora, entregando ese dominio para el diablo, él entregó también la tierra, no entregó solamente la vida de él, no, entregó todo su dominio. Entonces la tierra fue maldecida. La tierra que no engendraba espinas, empezaron a salir espinas. Entonces la tierra es levantada, indignada contra el ser humano, porque fue maldecida por causa de él, por causa de su pecado, porque no quería someterse a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere recibir el Espíritu Santo y ser un instrumento en las manos de Dios, tener una vida de acuerdo con la palabra de Dios, con el reino de Dios, el reino de Dios tiene que descender sobre usted. Y para que Él descienda sobre usted, usted tiene que sujetarse a sus reglas, sujetarse a sus leyes, a sus mandamientos, sujetarse a su carácter de la honra, dignidad, de la verdad, de la disciplina. Bien, ese es el reino de Dios. Entonces, el arca de la alianza era el reino de Dios que estaba al principio allá en el tabernáculo. Luego fue colocada en el templo, erguido por Salomón. Después, cuando el templo fue destruido, el arca desapareció. Dios obviamente la escondió. La tomó y la escondió del ser humano. Y ahora Él quiere colocar esa arca dentro de aquellos que son sinceros, aunque sean pecadores, aunque sean viles pecadores. Dios, si ve sinceridad, Él escoge para colocar el arca de Él dentro de esa persona, que es el reino de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre representado por la ley, por los 10 mandamientos. El Hijo representado por el maná. Y el Espíritu Santo representado por el cayado, que es el guía. Caramba, esto es muy bueno, es muy glorioso. Esto es tremendo. Es muy grande. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dice esto: aquel que cree en mí, yo vendré y el Padre, y haremos en él morada, y el Espíritu Santo, porque Él carga el Espíritu Santo. Yo, el Padre, el Espíritu Santo, vendremos y haremos en él morada, que es el arca de la alianza. Usted se transforma en un arca de la alianza para donde quiera que usted va. Aunque usted esté en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea el lugar, usted será el arca de la alianza, y el arca de la alianza es intocable, perfectamente pura, y era de propiedad exclusiva de Dios. Era y es de propiedad exclusiva de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice allí: vosotros sois una raza elegida, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Quiere decir que no son todos, pero todos aquellos que sinceramente se someten a la palabra de Dios, el reino de Dios.
Por eso Jesús dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Casamientos, casas, conquistas materiales, todo será añadido de forma natural. El secreto es ese. El secreto para que usted reciba el Espíritu Santo es ser sincera, sincero. Porque si usted no fuese sincera, sincero, usted puede hacer lo que usted quiera, no va a pasar nada. Pero si usted es sincero, es lo que dice aquí en el texto sagrado. Mire, mire qué bueno. Es muy fuerte este texto. Dice aquí, porque el perverso es abominable para el Señor. Pero con los sinceros, Él tiene intimidad. Con los sinceros, Dios tiene intimidad. Trata con intimidad. ¡Qué maravilla! Dios los bendiga a ustedes. Que Dios ilumine su entendimiento para que usted venga a dar gracias y a entrar en el reino de Dios y entonces vivir en la justicia. Y naturalmente sea añadido todo lo que usted precisa, lo que Dios quiere hacer en su vida. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.